Askurkipan takanitaki. Askurkipan. Walik, kallanta ñani, ¿ya? A ver, lo último que hemos visto es respecto a lo que es la hora, ¿no? A ver, Naira Catistañan, a ver, Cuyaca Celia, Cecilia Oblitas, Kuna Pachasam, Anchita Kuna Pachasam. Sokta alwat. Patung mayani kanatatnua. Atanakao Sarake, ¿no? Así será. Ya, Waliki. Pronunciación hay que practicar, ¿ya? Waliki, como Kalyantañan, ¿ya? Chaja, Unyañaniwa, con la que teja, Aruchirina, Cocatok, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son los verbos, ¿ya? Verbo, en Aymara se dice Aruchiri. Verbo arruchiri, ¿ya? Entonces, a ver, dígame, ¿cuál es la característica del castellano? ¿Cómo identificamos en castellano el verbo? ¿Cómo sabemos que es? En su Por la infinitivo. ¿ya? En su infinitivo. ¿Ya? ¿Cuál es el infinitivo? Ar, Ar, ir, ¿no? Eso es la forma de poder identificar cuál es el verbo en el idioma castellano, ¿correcto? Entonces, esto es en castellano. En Aymara, también requiere o tiene lo que es el infinitivo, ¿ya? Todos los verbos en el idioma Aymara, aceptaremos. Todos los verbos en el Aymara terminan en el infinitivo ña, ¿ya? Ña. Esto es ña, este es el infinitivo en Aymara. ¿Ya? Entonces, toda aquella palabra que termina en ña, eso es verbo. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Ahora van a buscar verbos, ¿no? Tienen todos diccionario descargado, ¿no ven? PDF. Entonces van a buscar palabras, ¿ya? Que sean verbos, en este caso no palabras, sino que sean verbos. A ver, vamos a escribir algunos verbos, ¿ya? Vamos a escribir algunos verbos. Por ejemplo, en este momento, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Yatacaña. ¿Qué significa yatacaña? aprender. Aprender. A ver, alguien decía escribiendo, ¿no? Calcaña. Taña, ¿no? Escribir. No sé, istaña. ¿Qué es esto? Escuchar. Escuchar. Arzuña. ¿Qué es arzuña? Hablar. Arzuña, muy bien. ¿Logran ver? ¿No? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿no? Ña, 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 ña. Todos los verbos van a terminar en el infinitivo ña. Pongamos algunos ejemplos. Iquiña, que es dormir, ¿no? Dormir. Mancaña, que es comer. Comer. Saraña, que es ir, ¿no? Ir nataña, que
es trabajar. A ver, uno más. Díctame un verbo. Anataña. Ok. Anataña. Sería jugar. Listo. Walik. Entonces, todos estos son verbos. Como pueden ver, todos terminan en ña. ¿Ya? ña, infinitivo. ña. Hasta aquí no hay ningún problema, ¿no? Todo está claro, ¿no ves? Que cómo es un verbo, ¿no? ¿Cuál es la característica del verbo? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿No, verdad? Ninguna. Muy bien. Entonces ya sabemos que es un verbo. ¿Ya? Ahora sabemos muy bien que a partir de un verbo nosotros podemos conjugar. ¿Sí? Conjugar. Pero en esta ocasión no vamos a conjugar. Lo que vamos a hacer es formar frases a partir de un verbo. ¿Ya? A partir de un verbo. Ahora, algo también. Para pluralizar, ¿qué sufijo utilizamos? Naca. Naca, ¿no? Entonces, naca simplemente ahora vamos a decir que vamos a utilizar para sustantivos, ¿ya? Lo que es verbo, o todo aquello que es verbo, se pluraliza con este sufijo, ja, ¿ya? Este es el sufijo pluralizador de verbo, ¿ya? Eso también van a tener, anótense muy bien. Para pluralizar un verbo, vamos a utilizar este sufijo, quizá, ja, ¿ya? Ja. Eso va a ser el pluralizador. Bien, vamos a empezar por algo bien básico, ¿no? A esto lo vamos a llamar frases de orden, ¿ya? ¿Ya? A partir de un verbo vamos a construir una frase de orden, ¿ya? Para construir una frase de orden, lo que necesitamos es un imperativo. A este imperativo lo vamos a llamar ma. Esto es un imperativo, ¿ya? Esto hace que sea frase de orden. Ahora miren muy bien. Ya, caña, es nuestro verbo, ¿no es? ¿Sí? Aprender. Quito el infinitivo ña. Ya, como es verbo, entonces lo quito esto y pongo el imperativo ma, pero con elisión vocálica, ¿no? Elisión vocálica. Esto ya es una frase de orden que significa aprender. ¿Me dejo entender? Hanat, Hanicham, ¿quedó claro? Hisayatichi. Muy bien. Hanasi quiere. Entonces, ustedes cambien todos estos verbos o los verbos que puedan en frase de orden. ¿Listo? Luego van a leer, ¿ya? A ver, trabajen todos.
¿Ya? ¿Tu qué aptati? ¿Terminaron? A ver, ¿kitis uyarane pam? Naya, ya pichiri. Ya, uyarane kuyakam. Ya. Ya. Ya tekam. Kelkam. Istam. Arsum. Ikam. Mankam. Saram. Irnakam. Anatam. Ok. Aquí tal vez seguramente has leído mal. Ikam, has dicho, ¿no? Ikim, Sí, sí, ¿no? Ikam. Muy bien. Walekiu, ¿sí? Todos han hecho así, ¿no ven? O alguien no le queda o le queda duda así. ¿Todos? Quizá. Ok. Muy bien. Eso es lo que son los frases de orden, ¿ya? Ahora, en este caso, lo que han hecho es en forma singular, por ejemplo, ¿no? Dormí, escribí, ¿no ve? Comé, ¿no ve? Todo es singular. Ahora, para poder volver en plural, entonces hay que utilizar este sufijo ja, ¿no ve? Entonces yo como digo, aprendan, ¿no ve? En plural, ¿no ve? Escriban, ¿no ve? Entonces aquí voy a volver a otro ejemplo. Ya te caña, vamos a seguir con eso. Ya te caña, ¿no ve? Esto es aprender, verbo aprender. Entonces, quitamos el infinitivo, ¿no ve? El ña, ponemos pxa, ya te cap, y recién colocamos el imperativo ma, pero con elición igual. Entonces, ¿qué ha variado? Simplemente lo hemos agregado el pluralizador. Ahora esto significa aprendan en plural. ¿Quedó claro, Hanati, Hanich? Hanawa. Muy bien. A ver, escriban igual. Escriban todos igual, por favor.
Ya, ¿qué texto cuye? Ullaranim. Ullaranim. ¿Alguien terminó? Yo, ya te chiri. A ver, Maribel, Ullaranim. Telkapham, Istapham, Arsupham, Ikipham, Mankapham, Sarapham, y Irnakapham, Anatapham. No sé si estoy bien. Ok, Waliki Puneo. Muy bien, está bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Ya Tichiri, Sí, Ruti. en el caso de Sarabjan, ¿qué quiere decir? Vayan. Vayan, O, ¿no? ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Ya te chiro una pregunta. Sí. Dice, siempre tiene que acabar solamente, digamos, en esa consonante, en no se puede acabar en vocal, ya te kapjma, que el kapjma, no se puede decir. Ya, sí, sí, se puede decir. Ah, Porque el ya. imperativo es ma como tal, ¿no? Claro, cuando es una oración completa, quizás se puede obviar las vocales, ¿no? Pero ya es casi que palabras solas son, ¿no? Ya te talla, ya te kapjma, el kapjma, eso más o menos estaba en duda. Y a ver, ¿cómo es el tema de las ediciones? Ahí no hay una regla específica, pero más o menos es así, ¿no? Supongamos Ujú. que está conformado por 3 palabras la oración, ¿ya? Entonces, esto hay elisión vocálica, así voy a poner. Aquí hay elisión vocálica y aquí no, es la última. Entonces, si Ajá. fuera una frase de orden solita, entonces, yetekapham, anatapham, ¿no? Pero necesariamente muchos de estos solamente va a funcionar con elisión vocálica. Ujú. ¿Ya? Sí, sí. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Wale cute, ya te chiri. Muy bien. Muy bien. Ahora hasta aquí todo es positivo, ¿sí? Comer, Ujú. coman, ¿no ve? Pero yo podría decir frases de orden negativa, ¿no? Por ejemplo, no comas, ¿ve? O no coman en plural igual, ¿ve? Entonces, para volverlo negativo, Hani, Hani sería. decir el hani. Este hani significa no, ¿ya? Significa no. Ahora, todas las palabras que son hani, que significa no, que es, lo vuelve negativo, terminan en el sufijo ti. ¿Ya? Terminan en el sufijo ti. Este simplemente indica, es una terminación de una oración negativa, terminación negativa. ¿Ya? Entonces, el sufijo ti tiene varias funciones. Una de las funciones es que marca que es una oración negativa. ¿Queda claro, no ve? ¿Hanaja ya? Quizá. Muy bien, entonces hagamos igual el ejemplo, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? Aquí abajo voy a poner. Entonces, Hani, pues, igual con edición vocálica, ¿no? Han, yati, caña, ¿no? Quitamos el infinitivo, colocamos el imperativo, yatikam, y la terminación, ti. Entonces, básicamente es el positivo, ¿no ve? Lo que hemos aprendido, yatikam, ¿no ve? Entonces, por delante agregamos la palabra hani con vocal y edición y la terminación ti. Han yatekamti. Esto ya significa no aprendas en forma singular. ¿Ya?
A ver, igual escriban. No sé si tienen alguna pregunta antes. Ya, si no, entonces escriban todos escriban. ¿Ya? ¿Alguien terminó? Sí, ya tichiri. Yo. A ver, Han, lea. han, kelkamti, han istamti, han arsumti, han ikimti, han mankamti, han sarnakti, ay, han irnakamti, han anatamti. Walikiu, muy bien. Tal vez Han Saramte, ¿no? Creo que no sé si te trabaste a leer. Muy bien. Han ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Naya teacher ulkanya. A ver, Ullaranim. Hani yatikam, hani qilqam, hani istam, hani arsum, hani ikim, han manqam, han saramti, han irnaqamti, hani anatamti. Waliki, Ok, Waliki Ujilata. Bien, no hay ninguna pregunta, ¿no ve? Todo claro, ¿no ve? Bien, entonces, por último, vamos a volverlo en plural, ¿no? Ya sabemos, para convertirlo en plural, lo único que necesitamos es agregarlo antes del imperativo, ¿no ve? Aquí, el PXA, ¿no ve? Tenemos que pluralizar, nada más. Entonces, seguimos en el mismo procedimiento. Entonces, Han, ¿no? Ya te, ya te, kap, mete kap, ham, ti. ¿Ven? Entonces, lo único que hemos hecho es aumentar el pluralizador de verbo, ¿no? Entonces, normal el imperativo y la terminación ti y por delante el han. ¿Ya? A ver, igual escriban en ahí en plural, por favor, escriban. Tapen kertapham, kertapham, ¿ves? En plural, ¿no? Kertapham, kertapham.
Tokuya Ptatin. ¿Terminaron? Sí, ya tichiri yo. A ver, Uyaranim. Han kelkaphamti, han istaphamti, han arsubhamti, han ikiphamti, han mankaphamti, han sarabhamti, han irnakaphamti, han anataphamti. Walikio. Muy bien. ¿Todos han escrito así? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, esas son las frases de orden, ¿ya? Ustedes pueden escribir eso con cualquier verbo, ¿ya? Cualquier verbo, absolutamente cualquiera. Pueden ya manejar esa parte, ¿no? Ya es una oración básicamente, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? Aprendan, ¿no? Ya te caphan, ¿no? Istapham, ikipham, mankapham, ¿no? Frases de orden, positiva, negativa, singular, plural. Entonces, ya seguramente ya han escuchado antes tal vez, ¿no? O, por ejemplo, yo digo, ¿no? Kelkapham, ¿no? Escriban, ¿no? En plural, ¿no? Kelkam, ¿no? Uyaranim, ¿no? Uyam, ¿no? Entonces, básicamente esto, ¿no? Lo que hemos aprendido. Eso sería respecto a lo que son los verbos. El prosiguiente sería el tema de lo que son las conjugaciones en diferentes tiempos. Eso en el Aymara intermedio, ¿ya? Entonces, hasta aquí los verbos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Queda claro? Ya tichiri, y para el futuro, se puede Janas conjugar. quiero tichiri. Paisuma. Ya, para el futuro simplemente es conjugación, ¿no? Entonces, hay una excepción, por eso medio complejo, pero diremos algo, ¿no? Ya. Cuando conjugamos los verbos, hay una terminación en tiempo presente y presente continuo, ¿no? En primera persona termina en ta, ¿ya? Segunda persona termina en ta. Tercera persona termina en i o un u, ¿ya? Y en cuarta persona termina en tan, ¿ya? Para conjugar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, iquiña, ¿ya? Iquiña es el verbo, ¿ya? Entonces voy a decir yo duermo, ¿no? Entonces quitamos el infinitivo, además la vocal, ik. Ahora, gua, Ah, iktua. Esto es duermo, ¿ve? Entonces simplemente le hemos agregado la terminación fa y la afirmación gua. ¿Ve? Segunda persona, ¿no? Iquiña, ¿no? Entonces, quitamos el infinitivo, quitamos la i, ta, gua. ¿Ve? Duermes. ¿Ve? Tercera persona, iquiña. Entonces quitamos la ña y como termina en i, lo dejamos en i. ¿Ya? Si terminara en a, lo cambiaríamos a i. Entonces quitamos, digamos, ¿ve? Colocamos i, terminación i. Iki, ua. gua. Duerme. ¿Ve? Ahora, cuarta persona, que están, ¿no? Iki, ña. Quitamos la ña, quitamos la i, ik, tan, gua. Dormimos, ¿no ve? Lo mismo es en plural, ¿no? Como es plural ya se pluraliza, ¿no ve? Entonces aquí podría decir, ¿no ve? Nayaj iktua, humaj iktawa, jupaj ikiwa, hiwasaj iktanwa, ¿no ve? Conjugado en tiempo presente. Ahora en futuro ya varía un poco esto, ¿ya? Eso es tema de las conjugaciones.
Pero hay verbos que hay que conocer, ¿no? Por ejemplo, hay un verbo irregular que es en Aymara, que es saña, ¿no? Decir. Este es el verbo irregular, ¿ya? Saña. Entonces, si quitamos, por ejemplo, la ña y la vocal, queda solamente la S, ¿no ve? ¿No ve? Pues por eso es el verbo irregular en el idioma Aymara, saña, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro hasta aquí todo? Creo que sí, ¿no? Ya, simplemente para terminar esta parte, vamos a decir que el artículo. ¿Cuál es el artículo en en castellano? ¿A qué decimos artículo? El, la, los. El que El, acompaña la, el los, sentido. ¿no? ¿Ya? Entonces, el artículo en Aymara no existe, ¿ya? No existe. Entonces, por ejemplo, en castellano digo la casa, ¿no? Este es el artículo, ¿ya? Cuando digo no existe, significa que en Aymara no hay un sufijo, nada que pueda reemplazar esa palabra. Entonces, yo simplemente digo uta. ¿Ya? Uta. Entonces, esto significa casa o también significa la casa. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro del artículo? Sí. Ya. Entonces, en Aymara, en su forma nominal. Si quieren al castellano lo traducen con el artículo o sin el artículo. Ya dependerá, ¿no? Yo podría traducir desde aquí, ¿no? O con artículo. Ya te ¿Ya? quiero decir, digo, utaja. Ahí no diría la casa. Entonces, si dices, por ejemplo, utaja, ¿no? Ya estás con Utaja. sufijo, ¿no? Posesivo, ja, ¿no? No, con Esto X. ya es mi casa, ¿no? Pero si yo Ya. digo utaja con X, utaja, ¿Qué significaría con X? yo diría la casa. Utaja. Ujú. Mm, Utaja, larama sameniga. Así diría, digamos, una oración. utaja, ya. Lara más o menos. Sí, significa lo mismo, la casa. Ajá. La casa tiene o es de color azul. ¿No? Sí, significa lo mismo. Ya vale que ya te quiero. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces la sí. Ninguna. Muy bien. Ahí entonces terminaremos, ¿ya? La siguiente clase ya empezamos con lo que son los sufijos. ¿Ya? Sufijos. Kunasta Yutji, ¿alguna pregunta que tengan? Ya te chiri, sarjañata que fuera del tema. Una hora se vasito tanta japuno marcaroja. Posiblemente la siguiente semana estoy. Ay, ya. Pero cuánta que Ya. su capanita de. Sí, 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 sí. Les voy a avisar previamente, ¿ya? Ya te chiri, ya cualquier. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda? ¿No? Muy bien, entonces nos vemos el día miércoles. ¿Vale? Taken, hikisin kama. Nunca más. Ya te Tenga maya, Sí.